El día de hoy charlaremos sobre un tema muy importante y de mucha utilidad, el inicio del proceso cualitativo. Vamos a comenzar hablando de la esencia de la investigación desde la ruta cualitativa. Se enfoca en comprender y profundizar en los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en su ambiente natural y en relación con el contexto. Lo ideal es que el tema de estudio haya sido poco explorado o no se haya realizado la investigación en un grupo social específico. Tocaremos puntos primordiales como son el planteamiento del problema, la revisión de la literatura, el surgimiento de las hipótesis y la inmersión en el campo. Ahora, ¿qué significa plantear el problema de investigación cualitativa? Una vez concebida la idea de la investigación, el investigador debe familiarizarse con esta idea, empaparse, investigar e indagar profundamente en el tema para plantear el problema de estudio. El planteamiento cualitativo incluye los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación, la viabilidad, una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema y la definición inicial del ambiente o contexto. Respecto a los objetivos, estos expresan la intención principal del estudio, o sea, la idea fundamental de la investigación. Si hay más de una intención principal, se deben fijar objetivos complementarios en una o más oraciones por separado para mayor claridad que expresen lo que se pretende conocer acerca del tema. Mencionaré algunas sugerencias para plantear el objetivo, propósito o finalidad. Se debe plantear cada objetivo en una oración o párrafo por separado. Enfocarse en explorar y comprender un solo fenómeno. Usar palabras que sugieran un trabajo exploratorio, tales como razones, motivaciones, búsqueda, identificación, entre otros. Usar verbos que comuniquen las acciones para comprender el fenómeno, tales como describir, entender, comprender, valorar, entre otros. Usar un lenguaje neutral no direccionado. Incluir una definición general de trabajo sobre el fenómeno, problema o idea central. Si el fenómeno no es muy conocido, prever una descripción general sobre este. La definición está sujeta a los puntos de vista de los participantes del estudio. Mencionar los casos de estudio, ya sean unidades de muestreo o análisis, por ejemplo, si son personas, hechos, procesos, productos, grupos, entre otros, pero se debe definir. Hay que definirlos. Por ejemplo, enfermeras que trabajan en el área de pediatría en hospitales públicos de Chiapas. Identificar el lugar o ambiente inicial del estudio. Cuando ya tenemos establecidos los objetivos de la investigación, lo que sigue es plantear las preguntas de la investigación que se pretenden responder al finalizar el estudio. Estas preguntas deben ir relacionadas de una manera congruente con los objetivos, ya que orientan hacia las respuestas que se buscan dar con la investigación. Por ende, deben ser planteadas de una manera muy clara y precisa. El siguiente paso es la justificación. Esta se hace mediante la exposición de las razones de la investigación. En la justificación caben preguntas: el por qué, el para qué y el cómo. Se refiere a que las investigaciones se hacen con un propósito definido.
que está justificada su realización y en muchos casos se tiene que definir por qué es conveniente llevar a cabo dicha investigación. Se pueden incluir datos cuantitativos como los datos estadísticos con la finalidad de dimensionar el problema de estudio, aunque nuestro abordaje sea cualitativo. La viabilidad. ¿Qué es la viabilidad? Es un elemento que valora y se ubica en cuanto al tiempo, a los recursos y habilidades al momento de realizar la investigación. En este caso, es necesario que nos planteemos estas interrogantes. ¿Es posible llevar a cabo el estudio? ¿Poseemos los recursos para hacerlo? Ahora, en relación con la evaluación de las deficiencias del conocimiento del problema, se deben considerar las siguientes interrogantes. ¿Qué más necesito yo saber acerca del problema de estudio? ¿Qué falta por estudiar, por indagar o por abordar en este tema? Las respuestas a estas interrogantes ayudarán a saber dónde se encuentra la investigación en la evolución del estudio del problema y qué nuevas perspectivas se pueden aportar. Es necesario elegir un contexto o ambiente donde se lleve a cabo el estudio, pues aunque los planteamientos cualitativos son más generales, deben situarnos en tiempo y lugar. También, al plantear el problema, es importante tener en cuenta que la investigación cualitativa es conducida primordialmente en el ambiente natural de los participantes. También que las variables no son manipuladas ni controladas. En este caso, no definimos las variables porque se trabaja con conceptos generales. Además, los significados o los resultados serán extraídos de los participantes y los datos no se reducirán a valores numéricos. Ahora hablaremos la importancia del papel que desempeña la revisión de la literatura y la teoría en la investigación cualitativa. Se deben detectar los conceptos claves que no se habían pensado. La revisión de la literatura implica detectar, consultar y obtener referencias y otros materiales que sean útiles para los procesos del estudio. Obtener la información relevante y necesaria para enmarcar el problema de investigación. ¿Qué es lo que se tiene que hacer también? Nutrirse de ideas en cuanto a métodos de recolección de datos y análisis. Otro punto muy importante que se debe tener en cuenta son los errores de otros estudios cometidos anteriormente, por lo que la revisión de la literatura debe ser selectiva, puesto que cada año en diversas partes del mundo publican miles de artículos en revistas académicas, periódicos, libros y otras clases de materiales en las diferentes áreas del conocimiento. Luego, entonces, es recomendable comenzar la revisión de la literatura consultando a uno o varios expertos en el tema, buscando vía Internet fuentes primarias en centros o sistemas de información y bases de referencias de datos. Para ello, necesitamos elegir las palabras clave de escritores o términos de búsqueda, los cuales deben ser distintivos del problema de estudio, y esto es para todas las personas que van a hacer y afirmar lo que es la revisión de la literatura, de la cual extraeremos los puntos importantes. Las hipótesis en el proceso de la investigación cualitativa juegan un papel distinto a como lo hacen las hipótesis en la investigación cuantitativa, ya que en la cualitativa, en raras ocasiones, se establecen antes de ingresar al contexto o al ambiente o comenzar con la recolección de los datos. En el estudio cualitativo, durante el proceso, el investigador va generando las hipótesis de trabajo que se afinan
conforme se van recabando los datos de estudio. Las hipótesis pueden ser unos de los resultados del estudio. Se modifican sobre la base de los razonamientos del investigador y desde luego no se pueden probar estadísticamente. Las hipótesis de trabajo son generales, flexibles, contextuales y emergentes, y estas, como ya comentamos, se van afinando conforme avanza la investigación. Una vez hecho el planteamiento del problema y definido el papel de la literatura, vayamos al ambiente o contexto donde se va a realizar la investigación. Es necesario que elijamos un ambiente donde todas las preguntas de la investigación puedan ser contestadas. Debemos explorar muy bien el contexto para que podamos saber cuál es nuestra relación con el ambiente. Por ejemplo, ¿me conocen en ese lugar? ¿Soy distinto a los participantes? ¿Qué significado tiene para mí el contexto? ¿Puedo manejar este contexto? Cuando se llega a un lugar a hacer una investigación, siempre van a haber barreras, pero es necesario que negociemos. Puede hacerse esta negociación con el gerente del lugar o con el dueño del lugar y explicarle que existe una retroalimentación. Es decir, que nos llevaremos la información que necesitemos, pero también vamos a ofrecerles con nuestra investigación una solución de problemas, que podemos inventar algún plan de mejoramiento para su negocio o para el lugar donde nosotros vamos a realizar la investigación. Otros puntos muy importantes son identificar si hay conveniencia en el lugar, es decir, puedo investigar todo lo que necesito en ese lugar, puedo sacar más información de la necesaria. También se debe determinar si es accesible, puedo llegar a ese lugar, si tengo un medio de transporte o si cuento con los recursos necesarios. ¿El lugar donde se va a desarrollar la investigación está en mi ciudad? Otros puntos son desarrollar relaciones con las personas que están alrededor de nosotros mientras hacemos la investigación en el ambiente. Es necesario que desarrollemos la confianza, apoyarse en las necesidades y cultivar informantes claves. Hay que elaborar una historia de la investigación. No intentar imitar a los demás participantes del contexto para generar algún tipo de empatía. Se debe demostrar un interés genuino. Es muy importante planear el ingreso al ambiente o al contexto. A veces las personas pueden estar renuentes. Es normal que todos sintamos miedo ante una investigación, pero tenemos que tomar en cuenta que la investigación que haremos será para darle el mejor provecho al ambiente o al campo donde estemos. El investigador, al hacer una inmersión en el campo, lo primero que debe hacer es elegir el lugar y quiénes van a ser sus participantes. La inmersión total en el ambiente implica observar los eventos que allí ocurren, desde los más ordinarios hasta los eventos más importantes. También el investigador debe de adquirir los puntos de vista internos de cada participante y debe recabar los datos de los participantes, tales como la manera de expresión, su lenguaje y toda su historia. El investigador debe detectar los procesos sociales y algo muy importante que debe hacer es tomar notas, y esta es una de las más fundamentales acciones. Otra es que debe de estar consciente del propio rol y de las alteraciones que se provocan en el ambiente. Y por último, él debe de reflexionar acerca de sus vivencias, que también son una fuente de datos. La labor del investigador tiene que ser como la de un detective que llega a la escena del crimen. Primero observa el lugar en forma holística. La meta del investigador al ingresar al campo tiene que ser inquisitiva. ¿Qué significa esto? Que en cada observación él debe de cuestionarse qué significa lo que observé, qué me dice el marco del estudio. Además, el investigador siempre tiene que ser muy respetuoso. Respecto a la bitácora de campo, es necesario llevar el registro o elaborar anotaciones. Durante el evento,
se deben tomar fotografías, elaborar mapas o diagramas sobre el contexto. Es recomendable utilizar oraciones completas cuando se recoja algún argumento o algún dato. También se deben registrar el tiempo, la hora, la fecha y el lugar donde se están recabando los datos. En cada evento se tiene que anotar la duración de este y una recomendación importante es transcribir las notas en computadora. Las anotaciones ayudan contra la mala memoria. Pueden ser de diferentes clases, entre las cuales tenemos anotaciones de observación directa, interpretativas, temáticas, personales y de la reactividad de los participantes. Es en la bitácora o diario de campo donde se registran las descripciones del ambiente o contexto, es decir, donde se describen los lugares, los participantes, los eventos. También se pueden incluir los mapas acerca del contexto en general y los lugares específicos, los diagramas, los cuadros y los esquemas, los cuales son la secuencia de hechos y cronología de sucesos. Otros muy importantes son los listados de objetos y artefactos recogidos, fotografías o videos que fueron tomados. Espero que con esta pequeña charla se hayan cubierto las expectativas del inicio del proceso cualitativo. Muchas gracias.